Bueno, estamos grabando, así que buenas. Vamos a ver la teoría de la clase 4 de ecuaciones lineales o de primer orden. ¿Sí? En esta clase vamos a introducirnos ya en ecuaciones, ¿sí? Con el objetivo de calcular incógnitas, encontrar relaciones a través de distintos tipos de ecuaciones que puedan llevarnos a resolver distintos ejercicios y situaciones planteados a través de sistemas de ecuaciones y después vamos a ver también representaciones de una recta y, y vamos a entrar más en detalle a medida que vayamos avanzando. Bueno, en esta clase, si bien uno no va a hacer un hincapié fuerte en lo que es funciones, sí tenemos que dejar bien en claro que para hablar de una ecuación y que, a ver, puede llegar a ser una función a medida que vayamos avanzando, hay que introducir un poco en lo que es el término de funciones. Ustedes seguramente han escuchado hablar algo en función de otra cosa, ¿sí? El tiempo es función de muchas variables, el clima es función de variables, nuestro estado de ánimo depende de muchas variables. Bueno, siempre que uno hable de una generalidad, ¿sí? Eh, y diga algo en función de otra cosa, está simplemente indicando que uno puede obtener relaciones entre dos conjuntos numéricos, ya sea un conjunto que en este caso yo lo describí como un conjunto F o un conjunto A y este un conjunto I, ¿sí? En el cual si nosotros aplicamos cierta relación entre elementos del conjunto A, los podemos llegar a vincular con elementos del conjunto B, ¿sí? Esto lo digo porque eh, yo acá les doy una definición de lo que es una función, ¿sí? Eh, donde, bueno, se las leo como para dejarlo en claro hablado, que es, se define a una función entre dos conjuntos, aquella relación que le asigna a cada valor, ¿sí? De un conjunto A, del conjunto de salida, que es el conjunto de la variable independiente, ¿sí? Se le llama. El conjunto de la variable independiente asociado justamente a esta expresión. Ahora lo vamos a ver. Y que lo relaciona y le asigna un único valor con el conjunto de llegada o conjunto de la variable dependiente. Es decir, sea A un conjunto de valores de X y B un conjunto de valores de la función de X. Cuando yo aplico la función en X, voy a obtener un valor equivalente en el conjunto de imagen. Y puntualmente, si nosotros llamamos a f de x igual a y, ¿sí? Igual a x más 1, si yo escribo dentro de esta función a x más 1, tengo que indicarle un valor consecuente en el conjunto de imagen. De manera que si mi conjunto A yo tengo números como el 1, el 2, el 4, el 6, ¿sí? Y le aplico la función, yo lo que tengo que hacer es evaluar la función en 1, me va a dar 1 más 1, 2. La evalúo en 2, me va a dar 2 más 1, 3. La evalúo en 4, me va a evaluar 4 más 1, 5. Y así voy a obtener siempre un único valor en el conjunto imagen. Las distintas funciones nos van a permitir a nosotros establecer definiciones, ¿sí? A partir de cómo son las relaciones entre un conjunto y otro, que lo vamos a ver en otra práctica más adelante. Ahora, lo importante de alguna manera es definir qué es una función. Y aquella función es la que define una relación entre dos conjuntos. Eso lo vamos a definir por ahora. Como un punto, una tarea, yo acá les quería dejar, es que ustedes eh, busquen, ¿sí? Qué es una función inyectiva, qué es una función subyectiva y qué es una función biyectiva. Eh, como tarea, digamos, lo dejo un poco así, para que ya ustedes vayan leyendo, ¿sí? Sobre las definiciones justamente de estos conjuntos
numéricos o definiciones. Entonces, voy a poner acá y voy a hacer una pequeña anotación en el pizarrón y voy a poner, ¿sí? Tarea, 2 puntos, que es una función inyectiva, coma, subyectiva o biyectiva. Bueno, esto de alguna manera, si ustedes ponen, buscan en internet funciones inyectivas, funciones subyectivas, van a encontrar distintos... Van a encontrar distintos tipos de ejemplos. Ay, qué boludo. Esperen que pongo nuevamente, pongo stop share. Vamos a compartir de nuevo acá está. Y pongo F5. Bien. Eso lo dejo como tarea. Es un ejercicio que les va a ustedes empezar a leer un poquito sobre definiciones de funciones. Vamos a seguir. Yo acá les doy un ejemplo que es, por ejemplo, la posición, ¿sí? Si X es la posición y T es el tiempo, y estamos estudiando la posición de un objeto que se desplaza a una determinada velocidad, dependiendo del tiempo, vamos a obtener distintas posiciones, ¿sí? Entonces, hay una relación que es en cinemática, que se dice en física, que es la posición depende o es igual de un punto inicial del que se parta más una velocidad por tiempo. A medida que transcurra el tiempo y yo me desplace a una cierta velocidad, mi posición va a cambiar. Esto es el ejemplo de una función. Y les doy ese ejemplo porque es algo con lo cual constantemente nos estamos relacionando con la posición y el tiempo. Funciones. Entonces, toda función tiene un dominio y un rango en el cual es válido. El dominio es lo que va en los valores que voy a poder definir a mi función, y el rango es los valores que va a obtener una vez que la evalúo en esa función. Luego, vamos a empezar a relacionar con expresiones algebraicas. ¿Por qué? Porque una expresión algebraica que tengamos, en la cual tenga una variable, va a ser al mismo tiempo una ecuación. Yo a esta función f de x igual a 2x más 1, ¿sí? La puedo analizar para distintos valores de x, por lo cual esta x termina siendo una variable y muchas veces puede llegar a ser una incógnita, ¿sí? Entonces, definimos a los valores, a los términos y componentes de una ecuación. Los coeficientes, en este caso, en la función f de x igual a 2x más 1, que les estoy dando como ejemplo, los coeficientes son los números que acompañan a la incógnita. En nuestro caso es el 2. El término independiente es aquel que no acompaña a la incógnita. En este caso el 1. Esto lo menciono porque en este tipo de funciones, en los cuales nosotros tenemos una incógnita más un elemento independiente, se conocen como ecuaciones de primer orden, ¿sí? O lineales. ¿Por qué? Porque mi variable x tiene asociado a un exponente 1. ¿Está bien? Yo acá les dejé un videito para que ustedes lo miren. Vamos a poner acá. En el videito uno puede ver... a ver si esto tiene volumen. Bueno, son, dependiendo, funciones que ustedes han escuchado, como función módulo o función cuadrática, función cúbica, bueno, función 1 sobre x, función logaritmo, función exponencial, función seno, función coseno. Bueno, todas estas cosas representan, ¿sí? Tienen una forma asociada en el eje, y en este baile de las funciones matemáticas uno puede visualizar cómo son en el eje de coordenadas, ¿sí? X, Y. Muy bien. Esto se lo puse como para que chusmeen. Esperen que acá pongo acá. Y tengo. Acá les pongo el ejemplo de cómo sería la gráfica y la forma de cada función, ¿sí? Donde estas manitos vendría a ser la forma que tiene la función en un eje ordenado.
Ecuaciones. Ahora sí, ya nos adentramos bien en nuestro tema, que es el de esta práctica, y acá les pongo como ejemplo. X menos 1 igual 2. Es una igualdad, ¿sí? En la que se desconoce uno de sus términos. ¿Quién es nuestro término que se desconoce? La X. La X, nosotros le pusimos un nombre de variable, puede ser cualquiera. Yo le puedo poner A, B, C, D, cualquier letra, cualquier número, le puedo poner un símbolo, no importa. Es una incógnita. Además de reconocer al primer miembro de la ecuación como todos los términos que se encuentran del lado derecho de la igualdad y al segundo miembro como los que están del lado derecho. ¿Qué quiero decir? X menos 1, ¿sí? ¿Quién vendría a ser? Vendría a ser el primer miembro. Y 2 vendría a ser el segundo miembro. Esto es importante como cuando uno habla de ecuaciones. Ahora, yo les hablaba de ecuaciones de primer orden. Dependiendo del grado del exponente que lleve, que acompañe nuestra variable, uno va a definir el grado de una función. F de x igual a x menos 42, x es nuestra variable que tiene asociado un orden 1, entonces es una función lineal. Mientras que g de x igual a x al cuadrado más x menos 1, el x tiene distintos órdenes y el x que tiene un orden, el más grande, es 2. Por lo tanto, esta función está definida como una función cuadrática o de segundo orden. ¿Sí? Hay infinitos órdenes, pero bueno, uno primero empieza a encontrar generalidades para las singulares, después empieza a aumentar y termina encontrando relaciones entre todos los órdenes. Pero vamos a trabajar con las más sencillas y las primeras de todas, ¿sí? Ecuaciones. Acá yo les puse como uno de los objetivos principales al resolver una ecuación. Reducir una expresión, ¿sí?, a su máxima a su máxima forma posible, para despejar o liberar x, que es nuestra incógnita, de los coeficientes posibles y así encontrar el valor que le corresponde a esa variable. Así, lo que encontramos es el valor que tiene la variable, ¿sí?, para que se cumpla la igualdad. Entonces, acá, miren, yo les puse unos 4 ejemplos muy lindos donde ustedes tienen que despejar variables. Vamos a hacer los ejemplos. Yo voy a poner compartir la pizarra y mira, está bueno esto. La tarea nos va a acompañar toda la clase, porque la voy a dejar ahí. Y ahora vamos a trabajar. Yo ahí les muevo el pizarrón para poder ver atrás en la pantalla, de manera que voy a escribir x más 8 igual 9. Bien, en esta expresión, que es nuestro primer incógnita, ustedes lo que tienen que, vamos a dejar en claro los conceptos fundamentales para despejar una función, ¿sí? ¿Cuáles son esos conceptos? En esta expresión nosotros tenemos x de un lado de la igualdad y del otro lado tenemos únicamente números. Entonces, uno de los objetivos que uno tiene que buscar es despejar la x de todo lo que lo acompañe, ¿sí? Como esta x, el término, el coeficiente que lo acompaña es un número 1, no tenemos la necesidad de despejarlo, porque 1 por cualquier cosa es esa cualquier cosa. Entonces, x por 1 es x. No nos va a cambiar el valor de la incógnita. Pero, sí lo que tenemos que hacer es despejar, de alguna manera, en el término donde está la, la incógnita x, ¿sí?, en el término de la izquierda o en el primer orden, tenemos que sacar el 8 de acá para poder encontrar el valor de x. Uno automáticamente quizás asocia a esta solución y dice, bueno, para resolver esto, paso el 8 restando para el otro lado. Exactamente, uno lo que dice, lo dice esa expresión y lo dice mal, porque uno se acostumbró, yo mismo lo digo así, está mal. Formalmente, elegantemente, lo que uno hace es mantener igualdades en ambos términos. ¿Qué les quiero decir? Para poder restar o sumar algo, yo acá tengo que mantener una igualdad. Nosotros tenemos que, como datos nos dicen que x más 8 es igual a 9. Entonces, si yo quiero despejar el 8, lo que tengo que hacer es, a este término de la igualdad, x más 8, tengo que restar 8, y del otro lado de la igualdad tengo que restar 8. Si yo hago esto, lo que estoy haciendo es
resto 8 de un lado y resto 8 del otro. De manera que se mantiene la igualdad. Claro, el resultado de hacer x más 8 menos 8 es 8 menos 8 es 0. Entonces me queda 8 y del otro lado me queda 9 menos 8, 1. ¿Entienden? Entonces, ¿qué es lo que se hizo acá? Acá lo que se hizo es, en este término y en este término, se busca despejar lo que acompaña a la x. En este caso es un 8, ¿sí? Que es esto. Entonces, para despejarlo, uno tiene que restar y sumar discúlpenme, restar en ambos términos de la igualdad el mismo valor, de manera de anular lo que nos complica de un lado y así mantener la igualdad. Esto es formalmente lo que se dice en matemática, paso restando el 8 para el otro lado. Bueno, formalmente es esto. Es mantener una igualdad restando un valor que es el que queremos eliminar de uno de los términos de la ecuación. Ahora, con esto dicho, ¿sí? Vamos a resolver el ejercicio B. Nuestro ejercicio B nos dice que 50, bueno, voy a resolver otro ejercicio, el B se los dejo, voy a poner B primado, así el B lo hacen ustedes, y voy a poner 9 más X igual a 9 menos 20 más menos 4X. ¿Sí? Algo así. Bueno, ustedes lo pueden escribir ahí en su hoja. Entonces, ahora, este término, esto es una ecuación donde tenemos en un término la igualdad, dos términos. En el primer término, ¿no? En el de la izquierda, tenemos dos términos. Un 9 más una variable independiente. Mientras que del otro lado de la igualdad tenemos tres términos, ¿sí? De los cuales dos son números. Y esos números son 9 menos 20. Esto uno lo puede resolver. ¿En cómo? Y resuelve la suma, que me da menos 11, ¿sí? Luego, si yo continúo escribiendo, voy a tener que uno de los objetivos es agrupar de un lado de la igualdad todo lo que tiene incógnita y de otro lado de la igualdad todo lo que son números. Entonces, nosotros lo que deberíamos hacer es despejar el 9 de este lado de la incógnita, ¿sí? Y pasarlo para este lado. Y lo mismo con 4x, lo tendría que pasar para el otro lado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De este lado de la igualdad, vamos a 9 más x, vamos a restarle 9. ¿Por qué? Porque yo quiero restar 9. Por lo tanto, si yo resto 9, tengo que restar 9 del otro lado también, para mantener la igualdad. De manera que me quedaría menos 11 menos 9 menos 4x. ¿Sí? Eso lo hago en el primer paso. Vamos a hacer el primer paso. Pero lo que yo ahora voy a querer es agrupar las incógnitas de la misma manera en el otro lado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar de ambos lados de la igualdad 4x. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque de este lado yo ya me despejé el 9. Me queda limpio x igual a menos 20 más menos, perdón, 4x. ¿Sí? Acá lo que hice fue resolver esto. 9 menos 9 es 0, entonces me queda x de este lado de la ecuación. Y esto es igual a poner menos 20 menos 4x. Y bueno, ahora para continuar, lo que voy a hacer es sumar 4x de ambos lados de la igualdad para despejarme del segundo, de la igualdad de la derecha, ¿sí? Del segundo miembro, al 4x y que me quede menos 20. Vamos a hacer más 4x del primer término, sería x más 4x, igual a menos 20 menos 4x más 4x. ¿Bien? Entonces, acá nosotros que nos vamos a poder eliminar del lado derecho, ¿sí? Del miembro derecho de la igualdad, al 4x y nos va a quedar menos 20. Y del otro lado tenemos que sumar x. X más 4x es lo mismo que hacer
1x más 4x, por lo tanto es 5x. Yo tengo 5x. Igual, ¿a quién? A 20, a menos 20. Por lo tanto, ahora lo que me queda hacer es despejar a este 5 que está multiplicando a la x. ¿Qué hago? Divido por 5, ¿sí? Tengo que dividir por el inverso del valor que está acompañando a mi incógnita de ambos lados de la igualdad, de manera que me va a quedar del lado derecho menos 20 sobre 4, disculpen, sobre 5, y de el x me va a quedar 5x sobre 5. 5x sobre 5 es x. Y del otro lado me va a quedar menos 20 sobre 5, que es menos 4. ¿Sí? Bueno, hemos resuelto de esta manera dos ecuaciones, indicando bien cuáles son los pasos que uno tiene que hacer para despejar variables. Entonces, uy, disculpen, no sé ni qué toqué. Ojalá que estén viendo el pizarrón, porque si no sería un bajón. Ahí va. Bueno, entonces, de este lado, lo que hicimos fue poder resolver una ecuación formalmente, paso a paso, indicando esto de, bueno, tengo un número, lo paso restando, lo paso sumando del otro lado, hablando con propiedad, ¿sí? Y aplicando las propiedades correspondientes, vamos a llegar a lo mismo, porque es lo mismo, de alguna manera, lo que estamos diciendo, pero acá lo hacemos correctamente. Yo lo que les voy a pedir es que cuando ustedes resuelvan los ejercicios que les estoy haciendo prácticos en la teoría, apliquen los pasos formalmente. Entonces, agarren la hoja y resuelvan estos ejercicios que les estoy poniendo paso a paso, ¿sí? Indicando. Si tengo una suma, si tengo un número sumando al lado de la variable y lo tengo que eliminar, voy a restar por el inverso. Tengo que restar de ambos lados de la igualdad por el inverso. Si tengo un número multiplicando o dividiendo a mi variable, tengo que multiplicarlo o dividirlo, aplicar la función inversa para despejarme ese número que acompaña a la variable. ¿Sí? Eso es una forma correcta de resolver una función, una ecuación. Entonces, ahora voy a poner stop share de vuelta y vamos a compartir el escritorio. Acá miren, el A lo planteamos juntos, el B hice uno muy similar, y estos, el B y el C y el D les voy a pedir que los hagan ustedes ahora, ¿sí? Aprovechando ahí hoja y papel y resolver. Vamos a continuar un poco con esto. Luego, en lo que son ecuaciones, vamos a incorporar paréntesis, ¿sí? Y ver a partir de propiedades, como vimos en la clase pasada, cómo es la forma correcta de resolver. De manera que, si nosotros tenemos 3x igual a menos 2 por x menos 1 dentro de un paréntesis, acá, ustedes ahí en su hoja de papel, lo que van a tener que resolver es, mira, yo tengo adentro del paréntesis una x, y a este paréntesis lo está multiplicando el número 2. Entonces, lo que voy a tener que plantear es, vamos a borrar lo que pusimos, lo que voy a tener que plantear es justamente, ¿qué habíamos dicho de hacer si teníamos un valor multiplicando un paréntesis? Lo primero que hacemos es resolver el paréntesis. Si nosotros tenemos esta expresión, menos 2x, menos 2, disculpen, por x menos 1, esto es igual a poner menos 2 por x menos 2 por menos 1. ¿Sí? Acá tenemos, miren, esto lo que uno tendría es un término y dos términos. ¿Sí? Esta multiplicativa se va con este y se va con este. Pero nosotros en este caso estamos multiplicando menos 2 por menos 1. La multiplicación de dos números negativos es un positivo. Entonces, esto se resuelve en menos 2x más 2. Entonces,
resolviendo eso y teniendo en claro la propiedad distributiva, uno viene del otro lado, o viene formalmente y hacemos la resolución de la ecuación. Vamos a decir, ¿cómo teníamos que resolver miembros de una ecuación cuando teníamos variables de los dos lados? Vamos a unificar las variables en un solo lado. Entonces, del término derecho, donde tenemos menos 2x más 2, vamos a sumar 2x para eliminar la incógnita de este lado y quedarnos nada más con el coeficiente independiente, y vamos a sumar 2x del otro lado para mantener la igualdad. Entonces hacemos 2x más 3x igual a menos 2x más 2x más 2. ¿Y qué hacemos? Sumamos los x, 5x, igual a menos 2x más 2x es 0, ¿sí? Más 2. De manera tal que finalmente, ahora, ¿qué hacemos? Y Fede, tenemos otra vez 5x. Tengo que dividir por 5 para despejarme el 5 de la incógnita. De manera que me va a quedar 5x dividido 5 de un lado, y del otro lado me va a quedar 2 dividido 5, para mantener la igualdad. X va a ser igual a 2 quintos. Bien, nuevamente, al tener paréntesis, corchetes o llaves, uno lo primero que tiene que resolver es el paréntesis, después resuelve el corchete y luego resuelve la llave. ¿Sí? Muy bien. Esto sería el planteo de la solución al incorporar paréntesis. Muy bien. Después tenemos en la teoría, ahí si ustedes la siguen en la hoja, van a tener el ejercicio F como ejemplo, que es x menos 2 sobre 2 menos x más 5 sobre 3 igual a x más 4. Bueno, en este ejercicio hay fracciones. Entonces, yo lo que se los quería dejar, ¿sí? Para que ustedes traten de resolverlo de la misma manera, ¿sí? Que resolvimos lo de arriba. Lo primero que tenemos que buscar es juntar todo lo que son números de un lado y variables del otro. Para eso pensé en explicarles un ejemplo de este estilo que sea x más 5 sobre 5. Vamos a hacer así, porque vamos a escribir lo que les quería poner. X más 5 sobre 5, que ahora voy a poner, más 4x más 2 sobre 2, que ahora voy a escribir el divisor, igual a x. Entonces, yo ahora dije esto sobre 5, esto sobre 2. Ahí va. Y ahora voy a venir acá y escribo la rayita de fracción, para que no los confunda el ejercicio. Entonces, ¿cómo resuelven ustedes una división cuando tienen en este aspecto una suma? Bueno, lo primero que van a hacer es decir, yo puedo, el numerador, ¿sí? Escribir lo mismo, x. A ver, esperen que acá voy a hacer lo siguiente. Hay algo importante que tiene que ver con esto, que es, ustedes no pueden tachar el 5 con el 5 acá. Eso no es válido, porque acá hay una suma. Y esta manera, uy, Fefu, ahí está. Y esto es un divisor que afecta a este término. ¿Sí? Entonces, nuestra ecuación tiene del miembro izquierdo 2 términos y del miembro derecho 1. De manera que uno lo que tiene que resolver acá es x más 5 sobre 5. Y esto es lo mismo que escribir x sobre 5 más 5 sobre 5. ¿Por qué? Porque el denominador se puede separar para cada uno de los miembros del numerador.
Entonces, esto es igual a 1, porque estoy dividiendo dos números iguales, y del otro lado podríamos hacer lo mismo. De hecho, de este lado, yo lo que les quería ofrecer o mostrar son dos posibles formas de simplificar esta expresión. Uno, bueno, acá resolvimos como el primer término, vamos a ver el segundo. Si yo tengo 4x más 2, esto es lo mismo que sacar factor común 2, que es el número que está multiplicando a toda esta expresión, y escribirlo de esta manera. 4x más 2 es lo mismo que escribir 2 por 2x más 1, porque acá el factor común en este término y en este término es el número 2. Si yo divido a 2 por 2 es 1, y si divido a 4 por 2 es 2. Entonces, esta expresión la puedo escribir de esta manera. Y además, yo les estoy diciendo que esa expresión la divido en 2. Entonces, una de las cosas que uno puede decir es, saco factor común y despejo al 2 con el 2. Y acá sí lo puedo hacer, porque esto está multiplicando a este paréntesis. Entonces, lo puedo simplificar porque es producto. ¿Está bien? De manera que esa expresión me queda 2x más 1. ¿Bien? Y bueno, ahora finalmente lo que me va a quedar de esta ecuación es escribir x sobre 5, x sobre 5 más 1 más 2x más 1 igual a x. Entonces, nuevamente, unamos a todo lo que tiene x de un término y lo que son números del otro. 5x más 2x menos x igual a menos 2. ¿Sí? Sumo los términos independientes 1 más 1 y lo resto en ambos lados del otro lado. Por lo tanto, bueno, acá me va a quedar x más x sobre 5. Y eso ustedes lo podrán resolver, ¿sí? Haciendo una suma de fracciones, de manera que me quede x sobre 5 más x es igual a pensar. Esperen que se me trabó. Ahí está. X más 5 sobre 5 es lo mismo que escribir x sobre 5 más 5 por x, todo dividido 5, ¿sí? Así, sería hacer una suma fraccionaria. Ahí está, lo dije rápido, ahora lo escribo y se los muestro, más fácil. Hacer 1 sobre 5 más 1, supongamos que el x es un 1, ¿sí? No importa, es un número, x sobre 5 más x es lo mismo que decir, bueno, saco factor común 5 para dividir a esto, busco el mínimo común divisor entre ambos números, y como tengo un 5, ¿sí? De un lado voy a decir, bueno, 5 dividido 5 es 1, por x es 1, más, acá tenemos 5, pero abajo no tengo ningún número dividiendo. Entonces, acá lo que tengo que hacer es multiplicar por 5 al numerador, ¿sí? Donde me quedaría de esta expresión. De manera que sumar un x más 5, x sobre 5 más x, es igual a escribir 6x sobre 5. ¿Sí? Bueno, acá no sé si me veía, no sé si se ve, entonces cuando estoy escribiendo y no está el cursor seleccionado adentro del texto. Bueno, esto es una suma de fracciones. Supongo, digamos, que
que me han seguido, en verdad recién, no sé si, si hice medio un marete al decirlo, pero lo importante acá es que lo único que hay que hacer es sumar fracciones, y la suma de fracciones hay que buscar como un denominador común para resolver esta expresión. Entonces, lo dejo como para que esto después, cualquier duda que genere, lo veamos. Pero lo importante acá es hacer simplemente una cuenta. Vamos, sigamos porque así no se... Vamos a compartir la teoría de nuevo. Bueno, y acá les dejo un par de ejercicios adicionales para resolver. En este caso, hay otro ejemplo donde lo que hice fue introducir un corchete, ¿sí? E introducir fracciones. Pero todos tienen fracciones. ¿Por qué? Porque lo que voy a buscar de este caso es que ustedes puedan calcular, bueno, despejar la X obviamente, pero teniendo en cuenta que primero lo que hay que resolver es una situación del paréntesis. Después hay que ir al corchete y luego finalmente hay que ir bueno, al exterior o a la llave, digamos. ¿Por qué les digo? Acá yo se los voy a leer y quiero que ustedes lo escriban en la hoja y lo busquen trabajar ustedes. Lo primero que nosotros miramos cuando identificamos la expresión es un corchete, paréntesis, ¿sí? Y del otro la igualdad, un paréntesis nada más. Entonces, vamos a resolver primero el lado derecho. Acá lo que uno tiene que hacer es aplicar distributiva, ¿sí? Para resolver este paréntesis, y luego le va a quedar una fracción con x y otro número restando a este x. Entonces, se podría resolver este término de la ecuación, donde nos va a quedar un término con una incógnita y el otro término independiente. Cuando venimos a la izquierda, que es donde está el término más grande, uno va a encontrarse donde en este término del paréntesis no hay nada multiplicando, pero en verdad ese no hay nada multiplicando puede ser engañoso porque acá hay un menos. Entonces, este menos tiene que aplicarse, porque esto es como si nosotros tuviésemos menos 1 por todo esto. Entonces, hay que cambiar el signo, o hay que multiplicar por menos a cada uno de los miembros de acá adentro. Entonces, esto nos va a quedar menos un cuarto de x menos un sexto. Estamos multiplicando el menos con el más y va a quedar menos. Esto lo digo para ir masticando y trabajando el tema de los signos. ¿Bien? Bueno, ahí nos vamos a despejar el paréntesis de adentro y vamos a tener un corchete, donde nos quedaría menos un medio de x menos un cuarto de x, y después nos va a quedar menos un sexto menos 5 medios, y esto se puede resolver, es una suma de números. Y finalmente después en el corchete está este número 3 medios multiplicando a todo. Entonces nuevamente hacemos distributiva junto con los números que juntan variables y los otros que juntan valores independientes. Resolvemos esa distributiva, sumamos con acá y luego juntamos las variables de los dos términos en uno solo y las incógnitas en otro término. ¿Bien? De esta manera, este ejercicio se lo dejo para que lo piensen. Ahí en la teoría ustedes lo van a poder resolver. Y acá me acabo de dar cuenta que en el ejercicio K y el J no son en sí ejercicios, sino acá lo que tenemos son... Ay, disculpen, chicos, es muy tarde y es un domingo. Pero no quería no quería irme sin dejarles el material, así ya lo tienen mañana. Estas dos ecuaciones, estas dos expresiones, responden a fenómenos, digamos, de la naturaleza, donde la J, que es B igual a B sub 0 más A por T cuadrado, esto es la expresión de lo que es la velocidad de un cuerpo en un movimiento parabólico. Si ustedes tiran una pelota de tenis, la pelota de tenis se va a mover y va a describir una parábola siguiendo esta función. Entonces, lo que les quería mostrar son que si uno tiene una incógnita, por ejemplo, quiere saber la velocidad final en un tramo determinado de una pelota, a través de esta ecuación, uno la puede determinar. Y estas ecuaciones no son
otra cosa más que un sistema cuando uno los trabaja. Lo mismo con F. Esto es la fuerza de lo que es una de las leyes más importantes a nivel universal, que es la ley de la gravedad, ¿sí? Donde G es la constante de gravitación universal, M, por ejemplo, es la masa de la Tierra y M chiquita la masa de la Luna. Y esta es la distancia que las une a las dos, que está al cuadrado y dividiendo. Uno, conociendo la masa de un cuerpo, la masa del otro, la distancia y la constante, puede encontrar cómo es esa fuerza gravitacional que une a un cuerpo. Lo mismo acá, yo les di el ejemplo de la Luna y la Tierra, puede ser cualquier otro fenómeno, otro cuerpo. Bueno, esos eran unos ejemplos que les quería mostrar, y si ustedes tenían ganas de ahí probar, decir, bueno, a ver, pará, yo tengo la masa de la Tierra y la busco, tengo la masa de la Luna, tú la busco. ¿Cuánto es la distancia? ¿Y cómo es G? Y calcular la fuerza. ¿Sí? Eso era un ejercicio que les quería dejar si tenían ganas de practicarlo. Lo mismo con la velocidad, algún ejemplo. Bueno, veamos un ejemplo mejor dicho, acá vamos a ver ejercicios, ¿sí? Y les pongo un ejemplo con una situación matemática. Por ejemplo, hallar dos números consecutivos cuya suma sea 25. Y ustedes, lo primero que tenemos que pensar es, ¿cómo escribimos esto? Bueno, resolver dos números consecutivos es lo mismo que decir, ¿qué es un número consecutivo? Primero, antes de nada. Es aquel que le sigue a uno definido. Por ejemplo, si yo digo, mi número es 2, ¿cuál es el consecutivo de 2? 3. ¿Y cómo se escribe eso en una ecuación? Bueno, X es lo que me va a definir a mí, a mi incógnita. Entonces, si yo quiero averiguar cómo es un número ese consecutivo, voy a definir a x más 1. A mí me dicen, hallar dos números consecutivos cuya suma sea 25. Y lo que yo voy a tener que escribir es, bueno, x más 1, un número más su consecutivo, tiene que ser igual a 25. Entonces es lo que escribo acá. ¿Sí? De acá uno puede resolver el sistema y despeja cuánto es ese número. Porque a ustedes les dice, hallar dos números consecutivos cuya suma sea 25, ustedes lo primero que hacen es encuentran X y después determinan el consecutivo, ¿sí? Que es 12 y 13. Acá yo les hago otro ejemplo, que es hallar tres números consecutivos que sumen 51. Entonces, ahí hoja y papel, vamos a resolverlo y después lo vemos cualquier cosa, ¿sí? Pero esto es para que ustedes empiecen de alguna manera a practicar en hoja ecuaciones a partir de un enunciado. Ustedes tienen que resolver a partir de una ecuación una pregunta, ¿sí? Bueno, acá les propongo otros ejemplos nuevos, que es, bueno, buscar un número sabiendo que si se divide entre 4 y al resultado se le suma 5, se obtiene 10. Esto, en verdad, acá estos ejercicios teóricos tienen el objetivo, yo lo que busco es que acá puedan resolver como este sistema, ¿sí? Y plantearlo en hoja y tratar de escribirlo esto para después continuar así y masticando como comprensión de texto. Porque ahora viene el leo esto y cómo lo escribo en números. Bueno, acá lo que vamos a ver es un número que si se lo divide por 4 y a eso le sumo 5, es igual a 10. Vamos a ver cómo lo escriben. Y lo mismo con los otros que siguen, que me parece que son ejercicios muy piolas, ¿sí? Bueno, ahora voy a... Seguimos con funciones lineales, seguimos con unas ecuaciones como las que estábamos viendo recién, para nada distinto, pero les voy a dar otro ejemplo, ¿sí? Dice, acá lo que les escribo es, habiendo dado varios ejemplos de ecuaciones lineales, vamos a trabajar con un tipo de función importante, que es las que son de la forma f de x igual a de x más b. Esta es una forma típica, ¿sí? En donde a, bueno, mira, ahí se me piantó.
escribí M. En vez de M es A, ¿sí? Donde A es la pendiente que, dependiendo del signo, se define que es creciente o decreciente. Creciente es si a M o a le acompaña un número más, y decreciente si le acompaña un número menos. Luego, acá lo que pongo es la definición de B, que es la ordenada. Nos indica dónde la recta intersecta al eje Y. Nosotros hasta recién estuvimos resolviendo ecuaciones sin graficar, simplemente resolviendo. Pero todo lo que nosotros escribimos recién, así como en el principio de todo yo les mostré gráficos de funciones, ustedes pueden poner distintos tipos, ¿sí? Y las disfunciones van a tener sus signos. Entonces, acá lo que vamos a ver son algunos ejemplos que yo ahí les puse A, B, C, D, para que, primero, de A, encontrar cuál es la función. Si yo les doy a M, bueno, a ver, déjenme ir al siguiente, porque acá lo que hice, bueno, me acabo de dar cuenta que me falta un grafiquito, ahora lo hago. Si nosotros tenemos a M, ¿sí? Y a B, yo puedo encontrar la función de esa f de x. ¿Y cómo es la función de esa f de x? Vamos a reemplazar, simplemente. Si la expresión general de una recta es f de x igual a más b, lo que tengo que hacer es, donde dice a, indicar el valor de mi pendiente, que es que en este caso yo se las doy como m, y en b, reemplazar b. Por lo que, para el caso 1, en mi caso a, mi función va a quedar como 1 por x más 0. Entonces, f de x va a ser igual a x. ¿Cómo grafican x si ustedes tienen que graficar x en un diagrama? Vamos a borrar todo. Esperen que... Si ustedes tienen acá x, estos son mis ejes ordenados, donde tengo y x. Esto es donde uno, en matemática, empezamos a ver y a recordar algunos vínculos, ¿sí?, entre gráficas de funciones y análisis. Mezclar las dos cositas. Acá lo que estoy haciendo es simulando, ¿sí?, un eje ordenado donde tengo a mi eje X, a mi eje Y y a mi eje X. Si yo quiero escribir A, sea Y igual, ay, dale, sacale acá. Sea Y igual a X, escribir Y o escribir f de X es lo mismo, ¿sí? F de X lo que me está diciendo es mi función va a ser variable, va a tener como variable a X. Y es mi conjunto imagen. Y X, mejor dicho, a X yo lo voy a reemplazar a partir de mi conjunto, de mi dominio, ¿sí? Esto lo que dice es, X son todos los valores reales. 1, 2, 3, 4, menos 2, menos 3, todos los valores reales, 2.5, todos los números reales que existen. Si uno acá escribe en X un número real, va a tener como resultado otro número real, ¿sí? O va a tener como resultado un valor. A A le va a corresponder un valor. A otro elemento de A le va a corresponder otro valor. Y así siempre vamos a tener asociados nuestros conjuntos. Si yo escribo X igual 1, ¿cuánto vale 1? ¿Cuánto vale Y? 1. Si X vale 2, ¿cuánto vale Y? 2. En este caso, porque es una función que tiene esta forma. Pero si X vale menos 1, ¿cuánto vale Y? Menos 1. ¿Bien? Si Y es igual a 2X. Supongamos que ahí nosotros le damos el valor de donde está M, donde dice M en el enunciado, tiene, por ejemplo, 2. Bueno, ustedes lo que van a hacer, y B es igual a 0. Van a tener esta función, ¿sí? F de X va a ser igual a 2X. Entonces, si X vale 1,
y ya no va a valer 1, y va a valer 2. Entonces, para x1, y va a valer 2. Acá voy a tener un punto. Si x vale menos 1, ¿qué pasa si x vale menos 1? Y va a valer menos 2. Bien, entonces va a estar, vamos a suponer que acá es el menos 1 y acá es el menos 2. Entonces, y va a valer acá. Miren qué importante es esto. Si ustedes tienen 2 puntos en un diagrama, ya pueden dibujar una recta. No necesitan conocer más puntos. Ustedes, conociendo 2 puntos únicamente, ya pueden trazar la forma de la recta en general. ¿Y cómo son esos 2 puntos que uno busca? Por lo general, uno lo primero que hace es decir, primero me fijo cuánto vale en 0. Primero dice, si x es igual a 0, ¿cuánto vale y? Bueno, en este caso, 0 por 2 es 0. Entonces, para x0, y vale 0. Y después lo que hace es en 1. ¿Cuánto vale? Y si x vale 1, 2. Que es lo que vemos acá. Entonces, conociendo 2 puntos, uno ya puede graficar. Y tiene la forma de cómo va a ser su recta. Bien. Entonces, acá lo que yo buscaba es que ustedes, en estos ejemplos, grafiquen. ¿Sí? Entonces, a partir de una expresión de una recta, propongan números y grafiquen esa función. ¿Está bien? En un eje X, Y. Entonces, pongo stop. Bueno, acá les indico de alguna manera una expresión, así algo de lo que hablamos recién, en un resumen. Y acá les hice unos grafiquitos ahí con algunos programas de Python que permiten hacer estas cosas de una manera muy sencilla. Y les digo, pero ahora vamos a hacer otra cosa, vamos a plantear algo distinto. ¿Qué es esa cosa distinta que les vamos a plantear? ¿Cómo determino yo la función a partir de unos números en la recta? Si a mí me dan un plot, me dan una gráfica con una recta, y les digo, a ver, gente, escríbanme la función asociada a esa recta. Necesitan tener alguna información. Esa información son los puntos que ustedes conocen. ¿Vieron cuando yo les decía, conociendo 2 puntos pueden graficar la recta? Bueno, si ustedes tienen referencias de 2 puntos en un gráfico, al mismo tiempo pueden escribir como la relación, ¿sí? De la recta. Y ahí es donde yo les digo cómo. A partir de la gráfica, determinamos 2 puntos. Cualquiera, ustedes van a elegir 2 puntos. Por ejemplo, yo siempre lo que digo es, cuando x vale 0, ¿sí? Si x vale 0, ¿cuánto vale y? Y vale 3, en este caso. Bien, entonces, ¿cómo escribo yo un par ordenado? Lo escribo como x primero y después. Cuando x vale 0, y vale 3. El otro punto que uno dice es, ¿y en 1? Si x vale 1, ¿cuánto vale y? 1. ¡Apa! Entonces ya tengo puntos. O pueden poner cualquier otro. Yo pongo eso como para que ustedes, para que veamos, ¿no? Ahí. Entonces hay que calcular la pendiente. ¿Cómo calculan la pendiente? La pendiente se determina como la diferencia entre los valores de y los valores de x. Entonces, lo que uno hace es la diferencia entre el punto 2 y el punto 1 para el valor de x, ¿sí? Y lo mismo sobre el punto de y. Ah, miren, acá, disculpen, che, me quedó el x arriba, el x va abajo, es y sobre x, el diferencial de y sobre el diferencial de x. Entonces, si x en uno de mis 2 puntos vale un valor y en el otro vale otro, hago esa diferencia. Si y vale un valor y en el otro vale otro, hago esa diferencia. Ese cociente me va a dar el valor de m, entonces, o el de a, el de la pendiente. Entonces, ahí escribo el valor que encontré. ¿Y quién era b? ¿Quién era el elemento independiente en la ecuación de la recta? Es cuando la recta corta a mi eje y. Y eso lo determino con x igual 0. Por eso le decía que uno de los puntos que está bueno tomar como referencia siempre es el x0, porque ya te da el valor de la ordenada al origen, que es y.
En este caso, cuando x vale 0 vale 3, este es el valor de b. Y ahí escriben la expresión esta para i. Ahora, bueno, por ejemplo, en este caso se los dejo para que ustedes lo determinen. Ustedes calculen ahí. Cuando x vale 0, ¿cuánto vale i? Y cuando x vale 1, ¿cuánto vale i? Bueno, son algunas cositas, o vale, cuando x vale un medio, ¿cuánto vale i? Qué sé yo, no sé, cosas así. Vamos a verlo, bueno, háganlo ustedes y lo charlamos después. Decimos después que vamos a dar algunos indicios y algunas referencias para estas funciones que ustedes pueden llegar a encontrarse en algún caso y se les puede llegar a preguntar. Por ejemplo, cuando uno grafica, tira rectas a lo loco ahí en un gráfico. ¿Cómo son las rectas paralelas y perpendiculares entre sí? Bien, esto es en funciones lineales uno define siempre a las rectas que tienen ciertas particularidades. Uno cuando estudia a conjuntos de números o de ecuaciones o de sistemas, quizá una de las cosas que hace es tratar de agruparlas o separarlas según nos convenga. Bueno, en rectas, una de las propiedades que se analizan es cómo son una respecto de otra. Entonces, si ustedes tienen una recta, ¿sí? Y quieren encontrar una recta paralela a esa, lo que se juega son con el valor de lo que es la pendiente, SM o SA. Si yo tengo una recta Y igual a X más 2, una recta paralela a esta Y1, por ejemplo, va a ser aquella que tenga el mismo valor de la pendiente. Y después en la ordenada de origen puede tener cualquier cosa. Pero si una recta tiene el mismo valor de la pendiente que otra, se dice que ya son paralelas. Mientras que la otra propiedad es, ¿cuándo son perpendiculares? Bueno, cuando la pendiente es inversa, ¿sí? Y opuesta a ese valor. Entonces, si yo tengo una recta que tiene pendiente, el valor de la pendiente es 2, el inverso es un medio y el opuesto es menos un medio. Ese es el valor de la pendiente para que una recta sea perpendicular a aquella. Acá les grafiqué el ejemplo de estas funciones. ¿Sí? En una gráfica ustedes las pueden plantear y van a ver cómo se comportan. Y esto es lo que les proponía yo, es que ustedes hagan ese trabajo de graficar dos puntos de la recta. Vean cuánto vale en 0 y en 1 y grafíquenlo y vean si efectivamente son perpendiculares o no. ¿Sí? Bien. Bueno, después acá les doy una explicación, ¿sí? De un ejercicio que es muy habitual plantear entre dos rectas. ¿Por qué? Porque uno muchas veces quiere ver si hay funciones que se relacionan en algún punto. ¿Se encuentran en algún punto esas funciones? Bueno, y eso lo usan a partir de intersecciones. Entonces, ¿cómo se hace para calcular si dos rectas se cortan entre sí? ¿Sí? Ahí yo les indico el valor de dos rectas y les digo cómo hay que hacer. Si uno iguala las expresiones f de x1 con f de x2, ¿sí? Correspondientes a las rectas, uno lo que va a despejar de esta ecuación, miren esto que les estoy diciendo. Dos rectas, y1 y y2, si ustedes las igualan, tienen un sistema de ecuaciones. Tienen una ecuación en la cual lo que tienen que despejar es el valor de x. ¿Sí? Cuando ustedes despejan un valor de un x, lo que les está diciendo en una recta, este valor, es el punto en el cual se encuentran. Entonces, si ustedes encuentran el valor de x en el cual estas dos rectas se cortan y reemplazan justamente este número en cualquiera de las expresiones de la recta, de cualquiera de las dos, las pueden graficar. Y con ese valor que encuentran en y, ¿sí? El valor correspondiente, si ustedes reemplazan, en este caso nos da 4, si ustedes reemplazan f de 4 en la función de la recta, van a encontrar el valor de y correspondiente. Ese punto es el punto en el cual se encuentran dos rectas, ¿sí? Que acá se los explico. Y entonces les hago dos preguntas, ¿sí? ¿Existen, o hallar si existen, rectas que se cortan? O si son perpendiculares o paralelas, ¿sí? Esto a partir de unos gráficos, a partir de unas interpretaciones, ustedes lo pueden hallar inmediatamente, quiero decir, se puede deducir.
Y esto es algo que yo quiero que ustedes se sienten, ¿sí? Y lo resuelvan. Bueno, y acá me quedó una filmera repetida, me parece. Esto ya lo habíamos visto antes. Bueno, y con esto termina la teoría, ¿sí? Que tiene una parte... es una clase muy, muy práctica, donde yo lo que busco es que empecemos como a trabajar con la resolución de cosas, ¿sí? Y, bueno, espero que les haya servido la explicación, que con los ejemplos que vimos hayan tenido eh, un feedback más piola y que haya servido algunos ejemplos. Y bueno, tienen la guía práctica que también les subí de ejercicios para que vayan chusmeando y traten de ir resolviendo. Así ya también pueden ir consultando sobre eso cuando nos tengamos que encontrar el miércoles, ¿sí? Si tienen ganas. Bueno, que arranquen muy bien la semana y nos estamos viendo.